En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues déjenme que dé una serie de titulares. Vamos a hablar con Nicolás Pascual de la Parte en la sección España en el Mundo. Y cuidado porque hay temas muy preocupantes. De tema Ucrania, Trump suspende el encuentro que tenía planeado con Putin en Budapest con la afirmación "no quiero perder el tiempo". Hay que recordar que Putin ha lanzado ataques en los últimos momentos, en las últimas horas, en medio de estas conversaciones que se suponía que tenían que ser tendentes a la paz. Sobre el proceso de paz en Gaza, atención, Trump advierte a Hamás que hay países dispuestos a entrar en Gaza si viola, habría que decir casi, si vuelve a violar el plan de paz. Y una cuestión, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, encantado. Nada, encantado de tenerte aquí. Un tercer tema que quiero ya hablarlo contigo, el Partido Socialista y sus relaciones con la dictadura comunista china. Esto empezó con José Luis Rodríguez Zapatero. Parece que avanza, parece que ya hay más gente metida en estos lobbies, aparte de espías chinos. Ya hay adjudicaciones millonarias a determinadas constructoras que están marcadas, por ejemplo, en Estados Unidos, porque unos de los proyectos que construyen son bases militares para China. ¿Hasta dónde estamos llegando? O sea, ¿no nos bastaba con el Grupo de Puebla? ¿Teníamos que ir a la matriz del Grupo de Puebla? Pues sí, Carlos, eso parece. La relación de China con Zapatero es una cosa que está por ver. Todos sabemos que tiene relaciones comerciales, que tiene relaciones económicas, que él preside dos think tanks chino-españoles, que tiene colocada gente en esos think tanks, que viaja muy a menudo a China. Pero es que si esto lo insertamos en una visión un poquito más amplia, nos damos cuenta que es que Sánchez no entiende las relaciones internacionales. Ni Sánchez ni seguramente Zapatero, y mucho menos Álvarez. Las relaciones de España con China no pueden ser de igual a igual. Estamos hablando de una superpotencia, la segunda superpotencia mundial que ha quedado junto con Estados Unidos. Por tanto, las relaciones serán siempre de dependencia. España es una potencia media, eso sí, con intereses globales, pero una potencia media. Por nuestro tamaño, por nuestro peso específico, no podemos mirar de tú a tú y tratar de tú a China, sino que siempre tendremos una relación de dependencia con el imperio del centro, como ellos se llaman a sí mismos. Pero es que además China no solamente le interesa a España como un caballo de Troya dentro de la Unión Europea, sino sobre todo como plataforma para Iberoamérica. Y ahí de nuevo sale Zapatero con el Grupo de Puebla. Es decir, Zapatero es el que le abre la puerta a China para entrar en el Grupo de Puebla. Es decir, aquí hay toda una red de conexiones personales, económicas y financieras que cuando se revelen nos vamos a sorprender todos. Empiezan a salir informaciones, lo publicaba El Confidencial, de una corporación china que ya directamente admite que tiene en nómina a Zapatero para lo que tú estabas comentando, para introducirse en Europa, es decir, para tener un caballo de Troya de la dictadura comunista en un área, en una zona de regiones que evidentemente tienen que ser democracias liberales. ¿No pasa nada con todo esto? Vamos a ver, China tiene una estrategia muy clara, Carlos. Primera, objetivo, separar a Estados Unidos de Europa. Segundo objetivo, separar a los países europeos entre sí y enfrentarlos. A China no le interesa una Unión Europea fuerte, como un eje de poder alternativo. Y por tanto, utiliza a España en esa estrategia. Primero, para separarnos de Estados Unidos, que mejor que Sánchez, que tiene unas relaciones pésimas con el presidente norteamericano, y con nuestros socios europeos, que ya pasan de Sánchez, como sabemos, que ya no le sienta en la mesa de los mayores, sino de los pequeños, porque él, con su aproximación a China unilateral, pone en solfa toda la estrategia global de la Unión Europea con respecto a China, que es muy compleja. La Unión Europea considera que China es un socio comercial muy competitivo, que es un asociado necesario para abordar muchos problemas de índole internacional, la lucha contra las mafias internacionales, la lucha contra el narcotráfico, contra el cambio climático, si quieres, etcétera, etcétera. Y también es un rival estratégico, es decir, un rival estratégico porque tiene un modelo diferente, un socio para asuntos internacionales y un competidor comercial formidable. Y entonces tienes que valerte con China manejando estas tres líneas de trabajo. Sánchez no. Sánchez ha ido directamente a entregarse a China como puerta de entrada para los intereses de China en Europa y por tanto eso también aquí en Bruselas crea mucho malestar y mucha inquietud que uno rompa la estrategia general simplemente por motivos de interés egoísta nacional
y ya veremos si no personal propio. Es que por ahí te quería ir. Yo, claro, evidentemente hay una falta de interés nacional, básicamente porque es que no les importa un soberano comino. O sea, yo tengo la sensación de que ellos efectivamente están acudiendo a China no como una cuestión de potencia media frente a potencia muy potente, no como una cuestión de relaciones internacionales, sino como un gran motor económico del que pueden sacar comisiones, literalmente. Y como alternativa a Estados Unidos, como alternativa a la OTAN, es decir, Sánchez quiere convertirse en una especie de abanderado de un mundo alternativo al de Trump, al trumpismo. Solo que aquí en Europa nadie le ha seguido en su vida hacia adelante, va solo. Pero y para eso, obviamente, se vende a China como ese abanderado. Pero fíjate, Nicolás, que yo tengo la sensación, porque si tú quieres hacer eso y lo quieres hacer porque crees que de verdad podemos sacar algo, intentando tratar de tú a China, lo harías a través de las relaciones diplomáticas, de las embajadas, lo harías a través del ICEX, no lo harías a través de unos lobbies de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, a mí Carlos. el tufazo que me da es al negocio personal. Es que si las cosas se pueden hacer bien, ¿por qué se hacen mal? Es decir, yo soy partidario de tener con China las mejores relaciones posibles desde el punto de vista económico y comercial. Faltaría más. Es una gran potencia que tiene un avance tecnológico enorme, que puede hacer inversiones en España, y entonces tratarla como un socio comercial, siempre teniendo en cuenta que su modelo es totalmente contrario al nuestro y que no va a respetar las reglas de juego ni los derechos humanos. Eso siempre teniéndolo en cuenta. Pero es que, como tú dices, esa relación que sería beneficiosa para ambas partes, incluida España, se convierte en algo más sórdido, más oscuro, más opaco, porque se interfieren intereses personales que no se discuten ni en las Cortes, ni en el Gobierno, ni en ningún sitio. Es que la política internacional de España es secreta prácticamente, es clandestina. No, totalmente. Fíjate que hoy me decían, Nicolás, que ante la evidencia de que el Pollo Carvajal está aportando información sobre él, sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que ante la evidencia de que se puede estar acercando la hora del fin de Nicolás Maduro, está trasladando, por decirlo de alguna manera, parte del negocio, o por lo menos ampliando el negocio José Luis Rodríguez Zapatero hacia China, para tener una salvación en caso de que haya problemas allí. Sí. Eso tiene todo el sentido. Hace meses ya que Rodríguez Zapatero no se pronuncia sobre Venezuela. Está corriendo, no quiere saber nada ya del país y ahora está poniendo toda su influencia y todos sus contactos y su lobby en China. Sigue manteniendo su influencia en el Grupo de Puebla porque eso es lo que le interesa a China y sigue manteniendo también su influencia en Marruecos. Es decir, es el verdadero ministro de Asuntos Exteriores, sinceramente, de España. El ministro de Asuntos Exteriores de España no es Álvarez, es José Luis Rodríguez Zapatero, porque lleva todos los temas que le interesan a Sánchez. Nicolás, ¿qué puede pasar con el tema de las reuniones? Leía yo este titular: Trump suspende el encuentro que tenía planeado con Putin en Budapest. La frase es contundente: no quiero perder el tiempo. ¿En qué fase está este intento, el enésimo intento de acercamiento de Trump a Putin para intentar alcanzar algo parecido a una paz, que por lo visto pasa porque Ucrania dé por perdidos los territorios invadidos? Pues me parece que estamos en la época en la fase en que Trump se está cayendo del guindo y está descubriendo el personaje que es Putin. Él pensaba que tenía una amistad personal con él, lo recibió con alfombra roja en Alaska, pensaba que le podía convencer de algo y se ha dado cuenta que enfrente tiene a un tipo coriáceo que tiene claramente claras sus ideas, que es acabar con el régimen de Ucrania o convertirlo en un estado fallido. No le interesa otra cosa. Y por tanto Trump se está dando cuenta de eso, cosa que no se nos da cuenta los europeos hace tiempo, también con retraso porque Putin ya avisó desde 2017 desde la conferencia de seguridad de Múnich y no le hicimos caso entonces. Pero es que Trump pensaba que con él iba a ser diferente y está dando cuenta de que no, que Rusia no quiere un alto el fuego porque un alto el fuego le pondría en una situación de inferioridad, tendría que volver a ir a una mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo. Lo que sí se está haciendo por parte de Europa, y creo que está haciendo bien, junto con nuestros amigos ucranianos, es anticiparnos un poco como cuando hicimos esa excursión a Washington de los líderes europeos por miedo a lo que Trump podía acordar con Putin en Alaska, ¿te acuerdas? En agosto. Sí. Pues ahora igual. Estamos elaborando un plan de paz junto con los amigos ucranianos de 12 puntos que recoge muchas de las ideas de Trump. De hecho, se establece un consejo de paz que se llama así, presidido por Trump, en su caso. Es decir, es el esquema un poco del plan de paz de Gaza trasladado a Ucrania, con las diferencias lógicas. Pero ese plan de paz que estamos preparando, no con Sánchez, sin Sánchez, los líderes europeos con los ucranianos, es para evitar que Trump cometa los mismos fallos con Putin que cometió en Alaska. Veremos si nos hace caso, pero en cualquier caso nuestra misión ahora
es tratar de abrir los ojos a Trump, en fin, la clase de personaje que es Putin, que es un señor que solamente quiere, como digo, la claudicación de Ucrania, porque ni siquiera admite un alto el fuego en las líneas de contacto actual. Fíjate que Zelensky ha cedido mucho. Zelensky ha dicho que él está dispuesto a empezar a negociar con Putin a partir de la línea de contacto entre los dos ejércitos dentro de Ucrania, con el Donbass en manos de Putin. Pero estaría incluso quizás dispuesto a reconocer de hecho esa ocupación rusa, aunque no de derecho, y negociar el futuro a medio plazo de esa región, del Donbass, es decir, de Donetsk, de Lugansk, de Zaporilla y de Gerson. Todo eso está dispuesto a hacerlo Zelensky y los europeos con él. Pero es que ni siquiera Putin eso le vale, porque Putin no quiere quedarse, como dijimos la última vez, con unos cuantos kilómetros cuadrados de Ucrania. Lo que quiere es acabar con un régimen que le pone un espejo delante de que se puede ser eslavo y al mismo tiempo próspero, libre y prooccidental. Y por tanto, la única forma de que Putin vaya a la mesa negociadora es elevando permanentemente el coste de mantener el conflicto. Y para eso, uno de los puntos que vamos a aprobar también, lo van a aprobar los jefes de Estado y Gobierno esta semana en Bruselas, es utilizar los activos del Banco Central Ruso depositados en bancos europeos, que ascienden a más de 200.000 millones de euros, para ser garantía de un préstamo de 140.000 millones que daríamos a Ucrania. Con esos 140.000 millones seguramente se comprarían armas americanas, se los daríamos a Ucrania y solamente se devolverían a Rusia si después de la paz Rusia estuviese dispuesta a pagar reparación. Como sabemos todos que Rusia no va a pagar ninguna reparación a Ucrania, perdería, por tanto, esos 140.000 millones que garantizarían que tiene financiación Ucrania para seguir la guerra en los próximos años. Es decir, el mensaje a Putin es: Ucrania va a tener suficiente dinero, suficiente apoyo financiero, con esos 50.000 millones y más que le vamos a los europeos, para mantener la guerra mucho más años. Por tanto, usted no va a ganar nada, ni en el frente militar, ni en el frente financiero y político. Y a ver si así alteramos el cálculo de Putin y lo llevamos arrastrando a la mesa de negociaciones. No, que me parece una fórmula muy bien buscada y muy inteligente. ¿Esos activos que son de empresas controladas públicamente por Rusia o con vinculación? Son activos, son reservas del Banco Central Ruso que depositó en Bruselas, sobre todo en Bruselas, en un banco en Bruselas, pero en varios bancos occidentales, por 210.000 millones de euros. Y entonces ahora lo que se trata, los juristas están tratando de no utilizar directamente ese dinero, sino utilizarlo como garantía para un préstamo que se le dé a Ucrania para que siga comprando armas. No, que está clarísimo. De forma que si posteriormente hay una resolución internacional de pago de las indemnizaciones, lo que se hace es descontar. Es dinero del gobierno, por lo tanto se acabó, se descuenta y fin. Correcto. Eso le va a doler a Rusia, le va a doler bastante. Bueno, yo, sobre todo, al margen de lo que le duela, que la verdad que a mí me importa muy poco, sobre todo la cuestión está en que se consigue un montante de dinero suficiente como para que Ucrania se pueda defender, que es lo importante. Por esos 140.000 millones garantizamos un suministro regular de armas durante los próximos 3 años. Oye, Nicolás, hemos vuelto a dejar constancia de nuestro peso internacional, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía. Nos hemos quedado fuera de lo que se denomina ya como el Grupo de Washington. Se reúnen para... Primero decimos que no nos interesa. Sí. Que es un comunicado de segunda categoría. Después se dan cuenta de la importancia que tiene y suplicamos que nos admitan. Y después admiten a Sánchez, pero ya para que suscriba al final un texto que ya está acordado por otros. Es decir, es un contrato que usted tiene que suscribir a pie de página. Y luego, además, por el camino, en las reuniones, hacemos efectivamente como que no nos interesa y acto seguido mendigamos una llamada para ponernos en contacto con Zelensky y que parezca que hemos estado en las negociaciones. No, desde la cumbre de La Haya pasada, en que Sánchez hizo lo que hizo e intentó engañar a sus socios y amigos, diciendo en la sala que se aprobaba el 5% de gasto de inversión en defensa y después, acto seguido, diciendo que con el 2% le bastaba. Desde entonces ha caído en desgracia, lógicamente, en la OTAN, ha perdido credibilidad y ya no cuentan con él, así de claro, para nada relacionado ni con la paz en Ucrania, ni con la negociación con Washington, ni con la negociación con Zelensky. Aparte de eso, recuerda, Carlos, que España es de los países que menos dinero y menos financiación
ha trasladado a Ucrania. Estamos a la totalmente. cola. Yo Claro. eso, Nicolás, no dejo de repetirlo. O sea, que nosotros hayamos puesto encima de la mesa material, apoyo económico, etcétera, equivalente al de Luxemburgo, que tiene la población de Zaragoza, es para hacérnoslo mirar. O sea, es de vergüenza. Sí. Bueno, entonces no nos debe sorprender que Sánchez haya perdido credibilidad, que no cuenten con él y que esté cada vez más marginado y aislado. Lo que pasa es que has dicho antes una cosa que a mí me parece muy esclarecedora, Nicolás, y que la quiero remarcar. Claro, si efectivamente Pedro Sánchez está funcionando de forma coordinada o subordinada, me da olímpicamente lo mismo, ante José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero está vendiéndose como una especie de troyano de China y el objetivo de China es forzar la división entre la Unión Europea y Estados Unidos, podríamos llegar, yo creo, que a una conclusión bastante admisible, o por lo menos bastante probable, de que Pedro Sánchez no está haciendo este tipo de desplantes a la OTAN y a Estados Unidos de forma inocente, sino que sabe el daño que le propicia a España, pero lo hace intencionadamente por el objetivo que tienen él y Zapatero. Posiblemente. Es que antes te he dicho que José Luis Rodríguez Zapatero es el ministro de Exteriores de España. Creo que no. Creo que es el presidente del gobierno de España. Es el presidente del gobierno. El que es un títere es Sánchez de Zapatero. A mí me da la impresión de que el que manda tanto en el partido como en el gobierno, el que tiene los contactos y el que marca la estrategia a seguir a nivel internacional es José Luis Rodríguez Zapatero. Y Sánchez es el niño de los recados. Es que hay muchas veces que yo creo que lo analizamos como si Sánchez no se entera, a lo mejor se entera más de lo que nos pensamos, pero precisamente lo que busca es hacerle un favor al pagador China, y no me refiero a pagador internacional, sino a pagador a bolsillos particulares, al pagador China, para que se quede contenta del enfrentamiento que están provocando intestino en la OTAN y de la Unión Europea con Estados Unidos. Pues eso vamos a ver, pero de luego todo tiene toda la pinta. Lo que sí sabemos es el que determina la política internacional de España es Zapatero. Sabemos que también es el que marca la estrategia a seguir. Sabemos que es el interlocutor privilegiado de China del Grupo de Puebla. Da la impresión de que él decide y ejecuta a Sánchez. Los motivos, pronto lo sabremos, pero es evidente, por lo que vemos todos los días, que es así como funcionan. Oye, te voy a pedir un último comentario sobre qué está pasando con el tema de las negociaciones del plan de paz en la Franja de Gaza. Trump ha tenido que advertir ya a Hamás de que hay países dispuestos a entrar en Gaza, que si no acepta las condiciones, si sigue retrasando la entrega de rehenes, si sigue negándose a entregar cuerpos, si sigue fastidiando el plan, a lo mejor en vez de llegar una fuerza internacional y organizada y reglamentada internacionalmente, a lo mejor hay países que entran directamente. Es que fíjate, Carlos, ¿qué es lo que ha ocurrido en cuanto se ha producido un alto el fuego, un cese de hostilidades? Que jamás se ha puesto a fusilar a palestinos públicamente, acusándoles de colaboración con Israel y con el sionismo, etcétera, etcétera. Es decir, se ha quitado la careta. El mayor enemigo del pueblo palestino es Hamás, que fusila a todos aquellos que no se someten a su férrea dictadura. Es decir, es un grupo terrorista que no quiere dejar las armas, aparentemente, que no sabemos si es capaz de entregar los 18 cadáveres de los rehenes israelíes, que dice que no los encuentra, que están bajo los escombros o que están en túneles inaccesibles. Pero a mí lo que más me llama la atención, aparte de su crueldad, es el hecho de que ya se muestra a la luz pública como una auténtica organización terrorista que tiene como objetivo imponerse por la fuerza de las armas a su propio pueblo. Eso es tremendo. Y lógicamente es lógico que Estados Unidos o que Israel vayan perdiendo la paciencia, y las amenazas que me dices son parte de tratar de elevar la presión sobre Hamás para que vaya cumpliendo la parte del acuerdo que le corresponde, que no lo ha cumplido. Israel, mientras, sigue entregando cadáveres, ha entregado otros 30 palestinos muertos dentro de los acuerdos con Hamás, y Hamás, sin embargo, sigue afirmando lo que tú estabas diciendo, Nicolás, que no encuentra los cuerpos. Bueno, no olvidemos una cosa, Carlos. Israel está entregando asesinos y terroristas juzgados con cadena perpetua o cadena o sentencia de muerte. Cientos de ellos. O sea, está entregando sus mayores enemigos a cambio de recuperar los rehenes vivos o muertos. Es decir, es una cosa absolutamente incomprensible que incluso en esas condiciones jamás diga que es que no puede encontrar 18 cadáveres de los rehenes en su territorio. Es decir, cada uno está demostrando lo que es, y jamás, aparte es una organización terrorista, es una organización cruel, inhumana, que tiene a los palestinos como su primera víctima.
¿Qué puede ocurrir si Eso que lo sepan los que van en flotillas y los que hacen manifestaciones. Totalmente. Bueno, aparte, yo estoy convencido de que los que iban en la flotilla, alguno más, perdón por la expresión, pero más imbécil de lo que parecía, seguro que hay, pero había muchos que de imbéciles no tenían nada y que sabían perfectamente a lo que iban, sabían a quién respaldaban y sabían que lo que estaban pidiendo era el mantenimiento de una dictadura asesina en la Franja de Gaza, que por lo visto aquí en España, para recordar a Franco cada 5 segundos, están encantados de la memoria democrática y toda esta mandanga, pero por lo visto para lo que no es memoria democrática, sino que es mirar directamente el régimen asesino que está implantado en la Franja de Gaza, les importa un soberano comino. Me imagino que serán cuestiones de financiación, claro. Además, aquí de nuevo, Sánchez y España han perdido toda capacidad de intermediación, de interlocución, porque nos hemos enfrentado directamente con el gobierno de Israel y por tanto ya no pintamos nada, ya no cuentan con nosotros ni como mediadores, ni como facilitadores, ni como nada. O sea, otra hazaña del gobierno socialista. ¿Qué pasa con las Cortes Internacionales? Lo digo porque ha habido un fallo, una comunicación por parte de la Corte Internacional de Justicia en la que ha afirmado que Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar la entrega de ayuda en Gaza, cosa que me parece muy bien, sí, yo lo comparto, pero si no te importa, emite un comunicado diciendo que jamás tiene que cumplir su parte. Claro, Israel en los últimos años, con independencia del gobierno de Netanyahu, la clase política israelí y la sociedad israelí están muy desencantadas con la comunidad internacional, que durante muchas décadas era consciente de lo que estaba pasando y no ponía ninguna presión sobre esos grupos terroristas. Yo he visto muy pocas resoluciones de Naciones Unidas o el Comité de Derechos Humanos o el Tribunal Penal Internacional condenando permanentemente a estos grupos terroristas y poniendo presión sobre ellos. Y eso es uno de los factores que tenemos que tener en la ecuación. Es decir, la falta de credibilidad que tienen muchas instituciones de la comunidad internacional ante la sociedad israelí. Es que a mí, y gente dirá, es que sois muy inhumanos porque estáis diciendo que no entre ayuda. No, lo que estamos diciendo es que haya garantías de que la ayuda humanitaria llegue a la población. Que la secuestre, claro, la secuestre jamás a punta de fusil y la revenda después para quedarse con las ganancias. Con las ganancias o directamente para reconvertirlas en armas que utilizar. Es que, claro. Aquí, la historia está en que hay parte que analizamos, parte de la opinión pública, que analizamos en la Franja de Gaza como lo que es una dictadura en manos de una organización terrorista. Y hay otros que han decidido que esa parte hay que omitirla. No se puede decir lo que es la Franja de Gaza en estos momentos. Terrorista y mafiosa que vive de la extorsión sobre su propio pueblo. No, totalmente. ¿Cómo crees que acaba esto? ¿Da el brazo a torcer jamás o no? No lo sé. Todo el mundo sabíamos, Carlos, al principio que esto era un proceso de paz muy complejo, que tenía varias fases y que tendría reveses, que tendría avances y retrocesos. Yo creo que hay que mantener el cese el fuego. Es fundamental mantener el cese el fuego el máximo tiempo posible, lógicamente para crear dinámicas de paz. Una vez que se crean esas dinámicas de paz, cada vez cuesta más tiempo revertirlas. Yo creo que hay que presionar a Hamás para que cumpla su parte, decir a Israel que tenga paciencia y que amplíe los plazos para que eso sea posible y ejercer una presión enorme sobre todos aquellos, empezando por Irán, pero por otros actores internacionales que todavía tienen alguna influencia sobre Hamás. Una última pregunta muy rápida, Nicolás. ¿Mantienes tu optimismo sobre Venezuela? Sí, ha aumentado y corregido y aumentado. ¿Con una intervención militar? Yo creo que después del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado, la comunidad internacional se ha dado cuenta de que ese régimen no tiene futuro. Los Estados Unidos tienen un plan para Venezuela, que no lo sabemos nosotros, con varias fases. La primera fase ha sido el del despliegue marítimo en aguas del Caribe para evitar la entrada de las pateras llenas de droga, pero también tiene una segunda fase que va a ser seguramente ataques puntuales dentro del territorio de Venezuela, al mismo tiempo que es presionar al régimen para que acaben ellos desde dentro con Maduro y al mismo tiempo cortarle todos los suministros de financiación de los cuales se prevalecen ahora, que es la venta de estupefacientes y de petróleo. ¿Ataques puntuales? ¿Hablamos de comandos? Bueno, sí, operaciones a través de la CIA, operaciones quirúrgicas puntuales aéreas, es decir, sí, ataques en territorio venezolano, que yo creo que ese podía ser la segunda fase del plan que tienen. Este plan lo ha desarrollado Marco Rubio, que es el secretario de Estado norteamericano, de origen cubano, como sabemos, que conoce muy bien Venezuela y que se ha impuesto a aquellos posibilistas pragmáticos dentro de la administración Trump que querían seguir haciendo negocio con Venezuela mirando por otro lado. Se ha impuesto la línea realista y dura de Marco Rubio, que tiene como objetivo acabar con el régimen de Maduro, que yo creo que le queda
que le quedan pocos semanas o meses. Nicolás, un placer contar contigo. Igualmente, Carlos. Un abrazo enorme, Nicolás. Bueno, pues nos quedamos con ese optimismo. A ver si es verdad, a ver si abre los ojos Donald Trump de una vez con respecto a lo que es Putin. Tampoco es tan difícil verlo, ¿verdad? Cuando el mejor amigo de una persona es el polonio y en este tipo de hobbies como matar a gente de la oposición o a periodistas, a lo mejor no es una buena compañía, ¿verdad? Bien, y a ver si se decide ya por fin ayudar al pueblo venezolano. Bueno, les dejamos, mañana aquí seguiremos, pasamos lista, ya lo saben. ¡Viva España y viva la libertad!